Entonces, buenas tardes a todos y a todas las personas aquí presentes. En primer lugar, me disculpo sobre todo con la gente de la escuela sindical. Vengo llegando hace media hora de la Corte de Apelaciones, una de las funciones que me toca realizar a mí este año, ser abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y hoy día se veía en sala el delito del incendio del olivar, de ese que nos ocupó durante el verano, que hace más de un año, eso sí. Entonces vengo recién llegando y no alcancé a viajar a Santiago. Los chiquillos son testigos de que me encanta ir a esta escuela, le tengo un especial cariño a la escuela sindical de la Universidad de Chile y que me habría encantado estar con ustedes allá, pero no me alcanzó el tiempo, literalmente. ¿Ya? En segundo lugar también, darles las gracias al grupo de estudiantes que organiza, en este caso, la Escuela Sindical de la Universidad de Chile, con algunos egresados y titulados, tengo entendido yo hasta esta altura, una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero específicamente que nació a través de su estudiantado, que tuvo en su grupo fundador una gran amiga mía, la profesora Carla Varas. Y para mí siempre es un honor recibir la invitación de ustedes. Ya saben, he hecho clase aquí durante muchísimos años, entonces ya saben que pueden contar conmigo literalmente para lo que sea, el tema que sea, ¿ya? En tercer lugar, y ya finalizando antes de comenzar la clase, agradecerle a todos los dirigentes y las dirigentes que se encuentran en esta oportunidad. No sé cómo estará Santiago, aquí en Viña del Mar es un día muy frío, ya que es la ciudad donde yo vivo y donde trabajo. Está muy helado, muy frío, con amenaza de lluvia. Por lo tanto, tenerlos a todos y todas presentes en este tipo de iniciativas, restándole tiempo a la familia seguramente, restándole tiempo al ocio, es especialmente valioso. Y es especialmente valioso en un momento en que sabemos que no tenemos un gran desarrollo del movimiento sindical en Chile, en que las tasas de sindicalización son bajas, las tasas de negociación aún más bajas, las del ejercicio de derecho a huelga aún más bajas, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros es fundamental potenciar y ayudar en todo lo que podamos a que la clase trabajadora, en este caso de nuestro país, pueda tener las herramientas necesarias para seguir progresando en el tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando me contactaron de la escuela sindical de la Universidad de Chile, en este caso, me propusieron un tema que a mí me atrae especialmente, eh, que es el tema de la protección de los derechos de padres y madres, en este caso de la relación de trabajo. ¿Ya? Y antes de ponerme a analizar en este caso este derecho, me gustaría dejar en claro un poco que el contexto en el que se desarrolla este tema no es el mejor dentro de lo que es la regulación del Código del Trabajo. Bueno, yo creo que todos ustedes y todos ustedes saben, a raíz de otras clases seguramente que han tenido en esta misma escuela, de que nosotros y nosotras somos acá herederos de un sistema laboral que viene de la dictadura, digamos, de 1980. Esto es particularmente importante no solamente por lo que significó en este caso al mundo laboral en sí, sino que porque junto con lo anterior se introduce dentro del Código del Trabajo lo que nosotros denominamos el sesgo de género. ¿Qué quiere decir esto? De que la mujer trabajadora en el concepto original del Código del Trabajo y todo su entorno, en torno a su origen, la verdad es que no es que haya sido menospreciada o minimizada dentro de la estructura del código, es que simplemente no existía como sujeto de análisis. O sea, no es que existiera una mirada en menos a la mujer trabajadora, sino que simplemente la mujer trabajadora no se contemplaba ni siquiera como hipótesis de protección. Es por eso que nuestro código nace con lo que Eduardo Camaño denomina el pecado original, en el sentido de que toda la concepción que existe detrás de la protección de los derechos de padre y madre en las relaciones de trabajo, todas todavía, pese a las reformas que nosotros hemos tenido en torno a los temas de corresponsabilidad, parten de la base de que aquí es la mujer la que cuida. Por lo tanto, no hemos logrado superar todavía todos los problemas que esta idea original tiene, que es el tema de la doble jornada, por ejemplo, del cuidado ya no solamente hacia abajo, hacia la descendencia, sino que también hacia la ascendencia, y todo lo que tiene que ver con esta idea común o primigenia del código. Por lo tanto, ahora cuando analicemos este tema específico, que es la protección de los derechos de padres y madres en las relaciones de trabajo,
Obviamente nos vamos a enfocar mucho en la madre, ¿ya? Todavía tenemos esta cosa de que es la madre la titular de los derechos a propósito de la protección o relacionado más bien con el tema del cuidado, ¿ya? Entonces, según el programa que me mandaron aquí las chiquillas y los chiquillos, lo primero que tenemos que analizar es el fuero, ¿ya? Fuero que seguramente todos ustedes conocen en torno a lo que son los fueros sindicales, porque me imagino que la gran mayoría de acá son dirigentes, pero tradicionalmente en este caso vinculándolo a otra idea que es el fuero, en este caso maternal, si se fijan, ¿ya? Lo primero que hay que entender cuando uno habla de fueros es de que los fueros tienen un sentido en torno a que se establecen jurídicamente respecto de personas que se entienden que están en una posición especialmente desmejorada dentro de la cobertura tradicional que entrega el Código del Trabajo. Eh, Todos sabemos acá que la relación de trabajo es una relación de subordinación y dependencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una situación vertical, por así decirlo. O sea, aquí dentro de esta idea del código siempre hay un empleador que manda y un trabajador o trabajadora que obedece. ¿Ya? Esa estructura es tradicional en el código y se sostiene dentro del nuestro. Lo que ocurre es que dentro de esta relación de poder entre privados, se entiende que hay trabajadores y trabajadoras que están en una posición especialmente desmejorada. O sea que entre los subordinados y las subordinadas son los aún más subordinados. Y las hipótesis en este caso son dos. Primero, el fuero sindical, personas que por ocupar cargos en las dirigencias sindicales se entienden que están en una posición de mayor vulnerabilidad, en este caso de la estructura de relaciones subordinadas. Y segundo, el fuero maternal, ¿ya? Y el fuero maternal, en este caso, tiene que ver con el hecho de pensar que las mujeres trabajadoras que van a ser madres sienten un mayor nivel de presión en torno a la idea de la dependencia del trabajo y, por lo tanto, en ese escenario o en ese contexto, están dispuestas a hacer más cosas, por así decirlo, con tal de mantener el empleo. Y es por eso es que se crea esta protección que nosotros entendemos siempre que implica no la imposibilidad absoluta de despido por parte de un empleador, sino que la necesaria autorización para el despido que se debe obtener en un tribunal de la República y que posteriormente a esta autorización denominada desafuero es que recién podemos proceder al despido per se. Lo que básicamente se traduce en que hay un doble nivel de análisis judicial en torno a una hipótesis única. O sea, primero un tribunal va a revisar si procede el desafuero en torno a una causal y un hecho, y después el mismo tribunal va a ser el que va a determinar la justificación o injustificación del despido si es que el desafuero procede, ¿ya? Entonces es lo que se reclama siempre por las empresas, que en el fondo es como un doble juicio, ¿ya? Pero que tiene su razón de ser en este punto específico. O sea, aquí estamos en presencia de una mujer que ya está subordinada por una relación de trabajo y que se encuentra aún más desmejorada, por así decirlo, en atención a esta situación de embarazo primero y de maternidad posterior. ¿Ya? ¿Cuánto dura? Según el artículo 201, dura durante todo el periodo de embarazo, que va desde la fecha probable de concepción hasta un año después de expirado el descanso postnatal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que la criatura nace, de ahí nace el descanso postnatal puro y simple, que es uno de los que vamos a ver, que se extiende por 12 semanas, y una vez que termina o expira ese descanso, se empieza a contar el plazo de un año y una vez terminado ese año es que se termina el fuero. O sea, dicho de otra forma, un año, 3 meses, por así decirlo, ¿ya? De la criatura recién nacida. Ahí termina el fuero. Y esto quiere decir que en el caso que el empleador quiera despedir, no necesita pedir una autorización previa, en este caso al tribunal, ¿ya? Ahora, la norma del 201 es muy clara. Lo que se protege a través del fuero es desde el embarazo en adelante.
lo que quiere decir que se protege desde la concepción en adelante, ¿ya? Y obviamente durante un primer periodo del embarazo ni siquiera la madre sabe que está embarazada a lo mejor. Por lo tanto, hay un primer periodo seguramente dentro de la época del embarazo que la madre incluso puede llegar a ignorar su calidad de embarazada. Pero eso no obsta en caso alguno a que uno pierda el fuero, ¿ya? Y es por eso que la Dirección del Trabajo ya tiene absolutamente zanjado, incluso en esta época, por así decirlo, que en la eventualidad de que una madre sea despedida ignorándose la condición de embarazo de la misma, la fecha del despido, se entiende que esa madre aún así está amparada por el fuero. Por lo tanto, procede la reincorporación de esa madre al trabajo convenido y una vez que se reincorpora, ahí el empleador recién puede solicitar el desafuero de esta madre, ¿ya? O sea, el fuero es una herramienta de protección muy poderosa, ¿ya? Que opera incluso en caso de ignorancia, en este caso, del embarazo, incluso en el caso de la madre, y que además implica de que en el caso de no obtenerse, por así decirlo, la autorización del tribunal, lo que procede es la reincorporación, ¿ya? O sea, así de potente. Mira, el tema es que, no obstante, es una protección de las más fuertes que en este caso nos entrega el Código del Trabajo chileno que por lo demás no es muy fuerte, digamos, o sea, no estamos hablando de un código protector per se, digamos, o sea, no, dejémoslo en que dentro de lo poco que tiene el código es como lo más potente. De todas maneras, ha sido súper, por así decirlo, eh, interpretado a nivel de jurisprudencia. ¿Ya? O sea, a mí, que como me toca revisar mucho todo lo que es el tema de los fueros, etcétera, en la Corte, me voy a referir como de refilón, por así decirlo, estos temas, porque eventualmente no me puedo inhabilitar respecto de futuros temas que yo tenga que revisar en torno al fuero. Entonces me voy a referir como en términos muy generales a cuáles son las líneas que nosotros podemos observar en este momento dentro de nuestra jurisprudencia nacional a propósito, en este caso, de la aplicación del fuero, ¿ya? Y en este sentido, lo que me pidieron las personas que organizan la Escuela Sindical de la Universidad de Chile es una especial noción a un tema que todavía encontramos que está medio ambivalente dentro del tratamiento jurisprudencial, que es el famoso tema de cómo compatibilizamos, en este caso, el fuero maternal con el famoso contrato a plazo. ¿Cuál es la hipótesis aquí? Aquí lo que nosotros tenemos, como todos ustedes saben, es un contrato a plazo que se regula en el artículo 159, número 4 del Código del Trabajo, lo que ya es un tema, porque resulta que estamos regulando un contrato o una tipología contractual, pero respecto de normas que están a propósito del despido, lo que ya nos genera como un ruido, un ruido. No obstante, inversiones muy, muy chiquitas en el 10, etc. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un caso clásico que es trabajadora contratada a plazo y que durante la vigencia del plazo establecido en el contrato, esa trabajadora se embaraza. Y por lo tanto, frente a ese embarazo, acude en este caso la protección del fuero maternal establecido en el artículo 201 en relación con el 174. Entonces, lo que ocurre en el fondo o lo que merece análisis es ver cómo operaría eventualmente este fuero en relación con el término de la relación de trabajo a propósito del plazo que se está venciendo. Yo, Verónica Munilla, por ejemplo, soy contratada un año a plazo, a los 6 meses me embarazo. Después se termina el año y se supone que en esa época operaría el término de la relación de trabajo precediendo un despido por vencimiento del plazo. Pero resulta que yo, durante este punto, yo estoy amparada por mi fuero maternal, ¿ya? Ahí nosotros observamos en la jurisprudencia de nuestros tribunales que, no obstante, hay una postura muy firme dentro de los juzgados de la instancia, digamos, los juzgados del trabajo. Esta firmeza se va difuminando en la medida en que uno va subiendo, por así decirlo, dentro de
la escala de los tribunales de justicia. Entonces, claro, lo tienen claro los tribunales del trabajo, esta claridad se pierde un poco en las cortes y de ahí vamos a ver en el fondo qué es lo que está analizando la Suprema, un poco en este punto. Bien. ¿Qué pasa abajo? Abajo, en los tribunales más bien de la instancia, no obstante, obviamente hay excepciones, etcétera, pero uno podría observar que hay una línea jurisprudencial más o menos clara. Y esta línea clara es que se entiende que las normas del fuero maternal no son normas que protejan, en este caso, más a la persona, no solamente a la mujer trabajadora, sino que se entiende que protegen en la vida de la persona que está por nacer. Por lo tanto, en ese entender, si nosotros entendemos que el bien jurídico protegido es el interés superior del niño que está por nacer, debiésemos privilegiar la protección sobre este bien jurídico antes que el sistema de estabilidad laboral específicamente en torno al término del vencimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se entiende que la trabajadora, no obstante haber operado el vencimiento del plazo, mantiene en este caso la fuente de trabajo porque está cubierta a través del fuero. ¿Ya? Eso es algo que es bastante transversal en los juzgados de la instancia, que me permito, como decirle a ustedes, a mí esa tesis no me gusta, ¿ya? No me gusta porque presupone la aceptación de algo que yo encuentro que todavía es resorte de discusión, que es el hecho de que exista vida o no antes de nacer, digamos, que es una discusión que es firme, que está fuerte, digamos, y que no parte de la certeza de la existencia. Dicho de otra forma, si yo digo que el bien jurídico es la vida de lo que está por nacer y eso es lo protegido por el fuero y no la madre, sino que la vida de esta criatura, tengo que asumir que antes del nacimiento hay vida, ¿ya? Y eso a mí me acarrea, por ejemplo, en términos de coherencia jurídica, un montón de otras consecuencias, como por ejemplo el tema del aborto, ¿ya? Entonces, yo no podría, por así decirlo, decir que estoy a favor de esa tesis y además estoy a favor del aborto. Porque el aborto lo que hace es establecer una discusión respecto a si existe o no una vida antes del nacimiento. Entonces, a mí esa visión no me gusta mucho, pero bueno, hace una visión que ha sido muy fuerte y que ha servido en el fondo para poder salvar estas situaciones eventualmente del fuero y el término del plazo, ¿ya? Lo que sí observamos es que esta idea, que está bastante firme dentro de los juzgados del trabajo de todo el país, se empieza a difuminar un poco cuando nosotros observamos lo que han sido las discusiones dentro de las cortes de apelaciones. Y ahí tenemos ideas más ambivalentes que se vuelven a hacer un cruce a través de la Suprema, ¿ya? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en torno al análisis de, sobre todo, de tesis de pregrado y posgrado que han guiado alumnos, que han realizado alumnos de la Universidad de Chile y que han guiado la profesora Lucía Planet? Dicho fuera de paso, que creo que la tienen también en la escuela sindical, ya claro, la profesora Planet ha guiado mucha tesis de pregrado y posgrado en torno a cómo se ha comportado esta idea del vencimiento del plazo, el fuero, en las líneas jurisprudenciales, digamos. O sea, hay harto material ahí que ha guiado la Lucía y que viene precisamente de alumnos y alumnas de la Universidad de Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que observaron en el desarrollo jurisprudencial? Específicamente desde, tengo entendido que el 2004 al 2021, que hicieron todo un barrido ahí. La Suprema, como buen Tribunal Superior de Justicia, no tiene una línea en este punto, lo que es bastante curioso. La cuarta sala de la Corte Suprema, que es muy fuerte en muchísimos temas en torno a su idea del properario, en este tema en especial se advierte que tiene más bien un criterio casuístico. ¿Ya? O sea, hay que ver el caso a caso. El problema que tiene eso es señalar de que no basta el solo hecho de que uno es titular de fuero para decir que el contrato a plazo se entiende que tiene que permanecer, ¿ya? O sea, no basta solamente eso, sino que lo que tiene que ir aparejado, por así decirlo, con la existencia del fuero es establecer cuál fue la motivación que llevó a la contratación de una trabajadora versus el carácter objetivo de lo que es la causal del vencimiento del plazo. Me explico, ¿ya?
En estricto sensu, lo que hace la Suprema es ver, mire, ¿sabe qué? Una trabajadora que está con fuero maternal vence el plazo, se pide el desafuero, ¿lo doy o no lo doy? Esa es toda la tesis, digamos, ¿lo doy o no lo doy? Se entiende que tengo que privilegiar el fuero o bien tengo que privilegiar el término del plazo. Esa es la hipótesis. Entonces lo que ha dicho la Suprema es, mire, ¿sabe qué? Hay que ver caso a caso. Y en el caso a caso que hay que ver, yo, Corte Suprema, voy a ver cuál fue la motivación de la contratación de la trabajadora. En este sentido, ¿qué es lo que se observa? Se observa si existe una voluntad por parte del empleador de haber contratado a esta persona en miras de que hubiese sido renovado ese contrato o hubiese, bueno, después pasado a ser contrato indefinido. O sea, por ejemplo, si yo contraté a una trabajadora por plazo solamente para un reemplazo, ahí la Suprema lo que hace privilegiar es el término. Porque dicen, a esta trabajadora siempre se tuvo a la vista de que su contrato iba a durar 6 meses, por ejemplo. Y ahí dice, se privilegia el término, por lo tanto, manda el término por sobre el fuero, ¿ya? En cambio, lo que mira la Suprema al decir lo contrario es, mire, ¿sabe qué? Es cierto que usted contrató a esta trabajadora a plazo, 6 meses, póngale. Pero también a mí me queda claro de que su idea era, después del vencimiento del plazo, mantenerla dentro de la empresa. Por lo tanto, en esas hipótesis, la Suprema tiende a privilegiar el fuero por sobre el término y mantiene, en este caso, la vigencia de la relación de trabajo de la trabajadora. Entonces, contrario a lo que uno piensa eventualmente de que la Suprema tiene per se una línea pro madre, por así decirlo, en este punto la verdad es que no es así. O sea, esa tesis es bastante parcial, digamos, en el sentido de que busca el caso a caso y busca ver la motivación. Entonces, raya para la suma. Si ustedes tienen trabajadoras dentro de sus sindicatos o bien dirigentes también, que puede ser, que están en esta hipótesis, en el momento de responder, por ejemplo, una demanda por desafuero, lo que hay que argumentar, si uno pretende en el fondo tratar de seguir esta línea jurisprudencial tan rara, ¿no? Es que la verdad es que no obstante yo fui contratada solamente a plazo, lo cierto es que siempre estuvo en miras eventualmente poder quedarme de forma permanente, ¿ya? Entonces, cuando uno argumenta en torno a ese sentido, lo que uno está haciendo es encajar la situación de una trabajadora en particular, eventualmente, y poder llevarla, en este caso, a la hipótesis de que se privilegia la vida del que está por nacer por sobre las normas de terminación del contrato de trabajo. Entonces, por ahí va un poco todo lo que tiene que ver con estas líneas jurisprudenciales. Si es que logra que la Suprema lo vea, porque también está este otro tema, de que, ojo, lo que ve la Corte Suprema es este recurso extraño que se llama recurso de unificación de jurisprudencia. Que, o sea, se lo explico solamente un poquito. Uno alega en el juzgado del trabajo, Corte de Apelaciones, y después la única forma de poder llegar a la Corte Suprema es a través de este recurso, que lo que busca es unificar los criterios de derecho que se están observando, independiente de los hechos. Entonces tiene una pasada por admisibilidad que es bien jodida, digamos, porque uno tiene que, sobre una materia que uno está discutiendo, encontrar un fallo con una situación de facto realmente idéntica, con un criterio distinto y tratar de unificarlo. Que es lo que pasa en nuestro país cuando tratan de traer herramientas desde Estados Unidos sin entender que cuando uno sale a la calle ve cualquier cosa menos gente de Estados Unidos, entonces inventan y tratan de meter cuestiones y qué sé yo y bla, bla, bla. Entonces, todo eso es producto de esto, digamos. Y así todo, si uno logra llegar en los casos y las sentencias que nosotros hemos observado, la verdad es que uno no observa per se una línea, digamos. O sea, está siempre esta ambivalencia y cuando hay ambivalencia depende siempre del abogado integrante, digamos, que está en esa situación. ¿Ya? Entonces, el primer punto que nosotros vimos, que es el fuero, la verdad es que tiene este estado, por así decirlo, este análisis. ¿Ya? Segundo, los famosos descansos. Y aquí me voy a tomar como un minutito para que todas las personas que estamos acá, dirigentes, algunos estudiantes, etcétera, entendamos bien de qué está hablando. O sea, Profesora, dígame.
Disculpe que la interrumpa, acá tenemos una duda. Sí, sí, dale. Gracias por la exposición, compañera. Preguntarte respecto a los contratos por obra de faena, imagino que es la Sí, misma argumentación para exigir el fuero y para desaforar debe ser también la es misma argumentación. Pero lo absolutamente. que quiero averiguar es que hace Ujú. algunos años, tal vez me quedé muy en el pasado, hace algunos años había exigencia respecto de tantas cotizaciones para poder exigir el tema del fuero en el caso de las trabajadoras por obra de faena. Ahora eso ya no existe y es lo mismo para trabajo con contrato por obra faena o a plazo o indefinido. Sí, ese era el criterio Valdés, compañera. Ya, que era que no tenía en un principio nada que ver, ya, que no tenía que ver tanto con las cotizaciones, sino que tenía que ver como por la idea de la permanencia de la trabajadora en su puesto. ¿En qué sentido? En el sentido de precisamente atacar el tema de la motivación, ¿ya? Entonces, no, ahora lo que nosotros hemos observado que en los criterios de la Suprema se está analizando es solamente el tema de la motivación. Pero eso es por un tema de los juzgados de la instancia. Como los juzgados de abajo están mirando solamente esta motivación, es que a la Suprema llegan eventualmente con esa motivación. ¿En dónde se está pidiendo el tema de las cotizaciones para efectos de los subsidios? Y es ahí donde sí, sí, en el fondo, porque una cosa es el fuero y otra cosa es el descanso y eventualmente la cantidad de cotizaciones que a mí me permiten para poder cobrar el subsidio que cubra mis descansos, ¿ya? Y ese es el tema que es distinto. Ahora, donde usted tiene razón, toda la razón del mundo, es que efectivamente en los contratos a plazo se utilizan los mismos criterios que los contratos por obra, ¿ya? O faena. ¿En qué sentido? Se entiende que ambos contratos son contratos por naturaleza temporales, ¿ya? La vocación del código siempre es la estabilidad, ¿ya? Siempre es la estabilidad, o sea, el motivo, la idea del código, lo mejor que le puede pasar a una persona es el contrato indefinido, ¿ya? Por lo tanto, trata la excepción del plazo de la misma forma que trata la excepción por la obra faena, ¿ya? Ahí estoy bien, ¿cierto? Es que no los veo, entonces por eso ando como adivinando, ¿ya? Entonces, respecto de los descansos, hay que analizarlos con lupa, ¿ya? Con lupa. Yo en pregrado paso mucho los descansos y muchas veces me voy a hacer clases en ingeniería, porque nosotros tenemos acá en la PUCB un curso de legislación social, le pasamos derecho, trabajo, e ingeniería, y me ha tocado que en clases con 100% de varones les pasamos los descansos pre y postnatal, digamos, o sea, así de una, porque si son jefatura, para que sepan en qué consiste, porque van a ser padres, para que entiendan lo que es la corresponsabilidad, etcétera. O sea, ya ahí los tenemos como muy, muy analizados. ¿Y por qué los tenemos analizados? Porque curiosamente, y esto como un poco a modo de entrada, los descansos por razones de maternidad tienen una raíz en la legislación de derecho internacional. O sea, se supone que nuestro Código del Trabajo debiese cumplir con los parámetros que está estableciendo la Organización Internacional del Trabajo para el efecto del diseño de los descansos, ¿ya? Entonces, en estricto sensu, cuando uno analiza las normas de descanso, ¿ya? Dentro de las normas de descanso de nuestro código, uno debiese primero partir por las normas de la OIT y decir qué es lo que está haciendo la OIT y qué está ordenándole a sus países que forman parte en torno a la idea del descanso, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos un convenio que es clave, que es el convenio 103, que relativo a la protección del descanso, que es de 1955, y fíjense que Chile lo ratificó con reservas en 1998, o sea, lo primero que llama la atención es tratar de analizar por qué es que nuestro país se demoró tanto en ratificar un convenio que pareciera ser básico, ¿cierto?, de protección de la maternidad, ¿ya? Y así todo, Chile lo ratificó con reservas, o sea, no hizo suyo el contenido íntegro de este convenio.
Y eso es porque el bien jurídico, maternidad, como nosotros lo comprendemos, es distinto al concepto del bien jurídico maternidad como lo comprende la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? En la concepción chilena, lo que se protege aquí es la criatura. ¿Ya? Eso es lo que se protege. O sea, uno cuando tiene el Código del Trabajo, el título segundo, el libro segundo, lo que tiene en mira el legislador nacional es la criatura. Y consecuencialmente protegemos a la madre porque la madre es el recipiente de la criatura, literal. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto que tiene la OIT? La OIT tiene un concepto que tiene que ver con el cuidado más que con la criatura y por ende la posición desmejorada de las personas que van a ser padres. ¿Ya? O sea, la OIT no mira a la criatura, sino que mira esta posición desmejorada que tienen en general los padres que están esperando una criatura o tienen una chica. Y esta posición desmejorada en relación con la dependencia, en este caso de la remuneración. Se mira a los padres, ¿ya? Entonces, y uno diría, bueno, pero ¿por qué es importante esto? Por lo siguiente. Cuando la OIT lo que protege es esta posición desmejorada, la protege respecto de ambos padres. No la protege solamente respecto de la madre, ¿ya? O sea, la OIT lo que mira es la persona trabajadora y la persona trabajadora que depende aún más de lo que dependía antes de su remuneración y por eso la protejo. Lo que protege el Código del Trabajo chileno es la criatura y consecuencialmente como la mujer es la que lleva a la criatura en el vientre, yo protejo a la mujer. ¿Se dan cuenta? Y eso me impide llegar al padre. Entonces, por ejemplo, una legislación como la española, en la que los descansos se comparten por padre y madre, no sería en el fondo coherente con la legislación chilena, porque para la legislación chilena lo que importa es la criatura, el hijo o hija, no importan los padres, ¿ya? ¿Y quién protege al hijo o hija? Lo protege la madre. Por lo tanto, ¿yo a quién protejo? A la madre, porque me interesa la criatura, ¿ya? No me interesa el trabajador, me interesa la criatura, ¿ya? Entonces eso tiene una consecuencia específica, que es que los descansos se focalizan en la madre, ¿ya? Y es irrenunciable para esta madre, irrenunciable al punto de que, salvo normas muy excepcionales, no se pueden trasladar al padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me interesa ni el padre ni la madre, me interesa la criatura, ¿ya? Y todo el contexto está siendo diseñado en torno a esta idea primigenia en que se toma a la mujer como un verdadero receptáculo, ¿ya? Esto ha tenido tremendas consecuencias en el mundo laboral, que es que yo la vivo día a día con mis alumnas. O sea que mujeres eventualmente de 25 años que nacen al mundo del trabajo, que van a buscar sus primeras pegas, lo primero que le miran es cara de guagua al tiro. O sea, dicen, bueno, pero si yo contrato a una mujer, para mí es un cacho porque eventualmente están todas las normas de protección a la maternidad y bla, bla, bla. ¿Ya? Claro, porque en nuestro sistema no se permite generar un nivel de corresponsabilidad con los padres, de modo que el riesgo sea compartido, por así decirlo, sino que se focaliza eventualmente en la mujer y se traduce en barreras a la entrada en el mundo del trabajo. Es bien tremendo observar las consecuencias de las normas de la protección de la maternidad, eventualmente con el nivel de empleabilidad, que no es culpa de las madres, por así decirlo, sino que es culpa del concepto del código que mira no a las personas trabajadoras, sino que mira la criatura, asumiendo que hay vida antes de nacer, ¿ya? Esto, ¿en qué nosotros podemos observarlo? A nivel de terminación, en que, ojo, las normas del fuero no son renunciables, ¿ya? Las normas del descanso no son renunciables, pero el trabajo sí lo es. Y el trabajo es causa de la protección. Por lo tanto,
yo eventualmente, por ejemplo, Verónica Munilla, poniendo en el caso del fuero, tengo 8 meses de embarazo, ¿puedo renunciar a mi fuero? No. ¿Pero puedo renunciar a mi trabajo? Sí. Por lo tanto, tendría que renunciar a mi trabajo, entendiendo que consecuencialmente dejan de tener sentido las normas del fuero. Y lo mismo con los descansos. ¿Ya? Entonces, tampoco es tan absoluto, en el fondo, como tema de la irrenunciabilidad. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver ahora es consecuencia de este concepto original, digamos, que por más que lo han ido modificando, la verdad es que no ha logrado ser alterado eventualmente dentro de la estructura del Código del Trabajo. ¿Ya? Ahora, solamente para rebobinar, porque yo estoy segura que aquí todos y todas dominan, o sea, mejor que yo, las normas, es solamente como hacer ciertas apreciaciones. ¿Ya? El primero, esto se denomina descanso, ¿ya? Y el descanso, en el fondo, debiese ser un derecho y por lo tanto, igual que las vacaciones, remunerado. Lo que pasa es que si nosotros asumiéramos, en estricto sensu, que los descansos por razones de maternidad son un derecho porque el empleador los remunera como las vacaciones, olvídense, no hay ninguna mujer que estaría contratada en este país, ninguna. Entonces, ¿qué es lo que hace el código? Es que en su sistema general de protección social, el prenatal, el postnatal y postnatal parental se miran, ojo, como si fuese una enfermedad, ¿ya? Y lo que cubre en este caso estos tiempos son subsidios, subsidios del Estado que se canalizan a través de las licencias médicas por razones de salud, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que, no obstante las normas del descanso están en el Código del Trabajo, la forma de financiar el tiempo de descanso son normas de seguridad social, ¿ya? Y como son normas de seguridad social, es que se tramitan a través de la licencia. Por eso es que uno habla de la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, o sea, como el que descanso está en un cuerpo jurídico, pero se trata a nivel de salud, igual como yo trataría un resfrío, una operación, etcétera. O sea, lo dijo como enfermedad, por así decirlo, una cosa bien extraña, ¿ya? Bueno, que hay varios que coinciden, digamos, con ese concepto de que los hijos son enfermedad, pero bueno, ese es otro cuento, ¿ya? Pero dentro se trata como dentro de esta idea, y el subsidio es un subsidio que lo da el Estado, pero lo canaliza a través de las licencias médicas que a su vez se cubren con salud. Yo nunca me voy a olvidar, en el fondo que para mí cuando yo estaba en el pregrado, siempre fue súper fácil acordarme como de esta materia y su relación con seguridad social, porque mi abuelita decía, mijita, ¿usted cuándo se va a mejorar? Cuando yo estaba embarazada, mi abuelita que venía del campo me decía, mijita, ¿y cuándo se mejora? Lo que quiere decir cuándo iba a tener la guagua. Claro, en ese momento no entendí bien, pero eso implica verse, mirar que los embarazos son enfermedades, digamos, es una cosa como bien tremenda. Entonces uno ahí empieza a entender como la confluencia de los dos sistemas. Ahora, el prenatal. Prenatal, trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto. ¿Ya? Ese es el que todas conocemos, o sea, 6 semanas antes del parto, que quiere decir, en términos generales, 7 meses y medio. Cuando yo tengo 7 meses y medio, ya sé que voy a empezar a hacer uso, en este caso, de mi prenatal. Ya es como la regla general. Pero lo que no podemos dejar de olvidar es que hay 2 prenatales adicionales que son primos hermanos de este prenatal original, digamos, que es el suplementario y el prorrogado. ¿Ya? ¿En qué sentido? El prenatal suplementario es aquel en que una madre o una futura madre o como quieran llamarlo, ¿ya? Por una enfermedad propia de su estado de embarazo, empieza a hacer uso del descanso prenatal antes, ¿ya? Típico, preeclampsia. Se supone que me diagnosticaron, no sé, qué sé yo, los riesgos del embarazo, en vez de irme a los 7 y medio, me voy a los 6, ¿ya? Entonces, ese tiempo que va entre los 6 y los 7 y medio se denomina descanso prenatal suplementario. Y en este sentido, también en el fondo se tramita como licencia médica, pero el financiamiento no viene del subsidio, sino que viene directamente de la licencia. O sea, me explico.
si yo soy FONASA o ISAPRE, cuando yo presento mi licencia médica para irme de prenatal común y corriente, yo le digo al FONASA, mire, ¿sabe qué? Me voy de prenatal y FONASA me paga a mí mi ingreso, pero a su vez obtiene la devolución de ese pago del Estado, porque finalmente es el Estado el que financia esto. Antes de esos 7 meses y medio, si yo me voy de suplementario, ¿ya? De prenatal suplementario, presento una licencia médica ante FONASA o ISAPRE y no obstante tener el carácter de suplementario, ¿ya? No se subsidia por el Estado, sino que se paga como si fuese enfermedad común. Y ahí el financiamiento viene directamente de FONASA o del ISAPRE, ¿ya? O sea, solamente el descanso prenatal común lo financia el Estado. El resto lo financia en este caso el sistema médico común, ¿ya? Ese es uno. Me tengo que ir antes. Y existe un segundo que se llama descanso prenatal prorrogado, que eventualmente es el de las suscritas, que es criaturas que están en el vientre de su madre, extremadamente cómodas, calentitas, que tienen todo lo que necesitan y la criatura decide no nacer nunca. O sea, llega la fecha en que se suponía que iba a nacer, se corre, se corre, se corre, se corre, ¿ya? Y resulta que pasó una semana, por así decirlo, semana y media después de la fecha que se tenía establecida originalmente para el parto, ¿ya? Todo el tiempo que va entre la fecha de la posible parto y la fecha del parto efectivo se denomina descanso prenatal prorrogado. Y ahí, como se entiende que se prorroga el prenatal común, el financiamiento viene ahí sí que del subsidio, ¿ya? A través de la canalización de platas del Estado, ¿ya? O sea, a veces decía yo, bueno, yo creo que en estos tiempos, yo no sé si a mi hijo le habría gustado nacer en este Chile, por así decirlo, así que más que seguro que me prorrogo, ¿ya? Entonces, ahí eventualmente se alarga, ¿ya? ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque Profesora, resulta que hay un error muy común en las empresas cuando los departamentos de recursos humanos no entienden bien esta materia, en torno a entender de que el hecho de que se prorrogue el postnatal común y corriente, o sea, yo tengo el prenatal común y corriente, o sea, yo tengo un descanso prenatal prorrogado, ¿ya? Implica que yo le resto días al postnatal. Y en realidad, lo que hay que hacer aquí, cuando uno analiza el comportamiento de los descansos y de su protección, es dividir aguas, ¿ya? O sea, una realidad es previo al nacimiento y otra realidad distinta es después del nacimiento. Todo lo que es previo no se toca con todo lo que es post. Por lo tanto, si yo antes del nacimiento tenía una fecha y esa fecha se prorroga porque la criatura nunca nació, no me mezclo con el post, sino que sumo días simplemente al pre. Y por lo tanto no me pueden descontar del post los días que se prorrogó el pre, porque se llama prenatal prorrogado, ¿ya? Entonces, muchas veces yo he observado ese error eventualmente dentro de la parte empleadora, digamos, pero es que ¿cómo lo voy a profesora, tener si no se hace nunca el resto del día profesora, el ¿me otro? No, no, escucha? no, no. Aquí hay una separación de aguas. Hay una realidad Profesora, pre ¿nos y una escucha? realidad post. Sí, Hay una pregunta, dígame. enseguida. Ujú. ¿Aló? Sí, Hola. hola. Buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto al prenatal suplementario. Al Eh, previo. ¿El embarazo de alto riesgo se consideraría un prenatal suplementario? Porque usted dio un ejemplo, por ejemplo, no irse a los 7 meses, sino a los 6 meses, ¿cierto? Claro, sí. Pero un embarazo de alto riesgo podía implicar que esta madre estuviera con licencia por embarazo de alto riesgo a partir, no sé, pues, de los 2 meses de embarazo. Absolutamente, sí. Ujú. Sí, en Sí, ese caso, sí ya. corresponde, ¿ya? Sí corresponde, no puede estar todo el embarazo en esta situación, pero a lo que sí hay que entender un poco es la lógica distinta del suplementario respecto del común y corriente, Ujú. porque el suplementario es, o sea, el descanso
propiamente tal, el común y corriente, es la hipótesis simple de descanso. ¿Ya? O sea, yo me tengo que ir a descansar porque van a hacer la criatura. Previo, necesito una enfermedad. Entonces, el concepto que usted me dio, embarazo de alto riesgo, en sí no es una enfermedad, es una consecuencia de una enfermedad que se está viviendo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, sería la licencia, no sé, embarazo de alto riesgo por enfermedad de vejez, por ejemplo, que es lo que le pasó a mi prima, digamos. Estaba muy mayor cuando tuvo, por lo tanto, se generó una condición en el mes 6 que le obligó a irse antes. X motivo, ¿ya? O embarazos múltiples también, pasa mucho, ¿ya? Entonces, en ese caso es, como la licencia, como funciona como si fuese una enfermedad distinto a lo otro, que es un derecho, yo necesito un certificado médico, ¿ya? Necesito un certificado médico y eso se tramita como una licencia médica común y corriente, Claro. ¿ya? Claro, una licencia médica común y corriente. ¿Y quién me paga el FONASA o ISAPRE? Pero necesito la enfermedad, no simplemente un riesgo, por así decirlo. ¿Ya? Una condición. En cambio, en 7 meses y medio no necesito que nadie explique si tengo algo, simplemente me voy. ¿Ya? Sí, y con Y, respecto, disculpe, sí, y con respecto, mi dígame. pregunta iba enfocada finalmente a lo que a lo que son la salud incompatible. Con respecto a los 180 días de licencia que se acumulan en un periodo continuo-descontinuo de 2 años, y la norma también establece que quedarían fuera de esos 180 días lo que es pre y postnatal, una de las Sí, causas aparte del cáncer y de las enfermedades profesionales. Sin embargo, en términos de, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo y si se considera un prenatal suplementario, ¿esto también quedaría exento de la acumulación según de yo sí. 180 días? ¿Sí? Sí, según yo debiese seguir la misma lógica del postnatal común y corriente. Ya. ¿Ya? Debiese seguir la misma lógica. Ahora, partamos de la base también que yo no considero que la salud incompatible sea causal de terminación de la función pública. Ujú. ¿Ya? No asimilo la salud incompatible con la salud irrecuperable, etcétera, todo ese tema. O sea, yo ahí por lo menos cada vez que me ha tocado analizarlo, siempre entiendo que se trata de una excepción. Entonces yo no lo cuento ni siquiera, no lo cuento en ningún caso, digamos, porque yo en mi tesis ahí gana la estabilidad de la función pública. ¿Ya? Entonces, pero para la excepción, el suplementario y el prorrogado. Ya, ¿Ya? Tanto uno como otro siguen la suerte de este, porque estamos hablando de normas excepcionales. ya. Gracias. Ya, no, de nada. ¿Ya? Entonces, prenatales. Ahora, pasamos al 21 derecho que tienen los padres, digamos, aparte del postnatal parental. ¿Ya? 21 derecho que tienen los padres, listo, el padre nació y siguió, o sea, tuvo que ver como con el nacimiento de la criatura, pero en el concepto del código no tiene mucho que ver con el cuidado de la criatura eventualmente, ¿ya? Permiso por el padre por el nacimiento de un hijo que se puede utilizar desde el momento del parto, continuos y excluyen el descanso semanal, o puede ser distribuido en forma discontinua durante el primer mes de nacimiento de la criatura. Yo supongo que todos ustedes, como son sindicatos, tienen más de los 5 días exiguos que tiene el Código del Trabajo porque los han subido a través de sus distintos instrumentos colectivos, ¿ya? Pero eventualmente estas dos formas, o sea, que no son descanso, no sé qué son, básicamente, porque yo no sé cuánto alcanzará, digamos, 5 días, pero bueno, ¿ya? Se entiende que existe un permiso para el padre por el nacimiento del hijo, que es remunerado por parte del empleador, no es licencia, es remunerado, ¿ya? Desde el momento del parto, 5 días continuos, excluyendo el descanso semanal, y desde el momento del parto, un mes discontinuo, contado desde la fecha, obviamente, del nacimiento. ¿Bien? Ahora, el postnatal. Aquí es donde empieza uno a observar todas estas tensiones que yo les decía al principio a propósito del bien jurídico protegido, ¿ya? Todas las tensiones, o sea, obviamente uno entiende que en la legislación del Código del Trabajo se proteja el embarazo porque, bueno, la mujer es la que está embarazada. Sin embargo, en donde se empieza a notar la especial eh, permanencia en el bien jurídico protegido, vida de la criatura por sobre trabajadores, es a propósito de los postnatales. ¿Ya? Primero, tenemos el postnatal común y corriente. El postnatal común y corriente comprende 12 semanas después del parto. Pero también, a propósito de este postnatal,
tenemos dos primos hermanos al iguales que en el pre. Primero, el postnatal prolongado y segundo, el postnatal ampliado. ¿Ya? En el caso del postnatal prolongado, se entiende que es aquel en el caso de enfermedad de la madre que le impide regresar al trabajo. No de la criatura, de la madre. ¿Ya? Entonces tenemos un descanso postnatal prolongado que se otorga en el caso de que la madre no pueda regresar al trabajo y que tiene que ser fijado por el servicio de atención médica donde esté llegando la madre previo certificado médico. O sea, por ejemplo, si yo, Verónica Munilla, quiero hacer uso del postnatal prolongado, necesito un certificado médico de mi médico de cabecera, pero lo que manda es el certificado de la clínica o el hospital en donde se desempeña ese médico, ¿ya? Y es el servicio eventualmente el que va a determinar cuál es la duración, en este caso, de este tipo de descanso, ¿ya? Aquí lo que ha dicho la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo es que, no obstante el postnatal prolongado eventualmente es por una enfermedad de la madre que le impide regresar al trabajo, uno tiende a pensar en enfermedades más bien de orden biológico. Pero la Dirección del Trabajo tiene un dictamen por ahí, si me acuerdo los chiquillos, lo voy a buscar, en que entiende que este postnatal prolongado también se puede aplicar en el caso de los menores adoptados, porque se ha estudiado de que hay madres que cuando adoptan menores también les viene depresión, que se asimila a la depresión postparto. ¿Ya? Que a lo mejor no tiene que ver con el desarrollo hormonal, obviamente, pero sí tiene que ver con esta situación de incertidumbre, de que uno tiene a cargo una persona, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, todo este cuento implica de que se ha observado mujeres que se han deprimido después de la adopción de un niño, ¿ya? Y en ese caso, lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es que, no obstante, el nacimiento de la criatura no fue por vía biológica, igual procede el descanso postnatal prolongado. Y por último está el descanso postnatal maternal ampliado, que es una especie como de prolongado, pero que presume de derecho el legislador. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El legislador dice, bebé prematuro, ya, si yo tengo un bebé prematuro, el descanso de 12 semanas se amplía a 18. Si yo tengo un bebé bajo peso, el descanso de 12 semanas se amplía a 18. ¿Ya? Si yo tengo alumbramientos múltiples, ¿ya? O sea, muchas criaturas, qué terrible, ¿ya? Se entienden que tengo 7 días corridos por cada uno de los recién nacidos a partir del segundo. O sea, tengo 12 semanas en caso de 1, 13 semanas en caso de 2, 14 semanas en caso de 3. ¿Profesora? Pero un minutito. Okay. El tema es que suelen coincidir. Por lo tanto, en el caso de que coincidan, se elige el más largo. Ahora sí. Ok, tenemos una pregunta. Hola, buenas noches. Una consulta. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa Dígame. si el bebé muere? Ahí existe postnatal, no hay postnatal y rige los permisos por muerte del hijo. ¿Qué ocurre en ese caso? En el caso de la muerte de la criatura, se entiende que yo creo que usted podría perfectamente contestar esa pregunta en base a lo que le he dicho, porque ¿cuál es la razón o la causa de la protección? No es la criatura, o sea, no es la madre, es la criatura. Por lo tanto, si fallece la criatura, se entiende de que se pierde la causa de la protección. Por lo tanto, se entiende que se debiese perder el prenatal, ¿ya? O el postnatal. El prenatal si es que tengo una pérdida, digamos, y el postnatal eventualmente. Y ahí, en el fondo, no obstante, en esos casos uno nunca observa que vuelvan al trabajo, pero lo que empieza a operar ahí es una licencia médica común y corriente, ¿ya? En torno a depresiones, etcétera, ¿ya? O también el permiso por muerte de la criatura. Pero este tipo de descanso pierde su causa, ¿ya? Ese es el tema acá, que es consecuencia de esta conceptualización, ¿ya? Ahora, como les venía diciendo, el ampliado
bebé prematuro se me amplía de 2 a 18. Bebé bajo peso de 12 a 18. Alumbramientos múltiples 7 días, o sea, una semana por cada ISUJO adicional. Lo que pasa es que cuando uno tiene alumbramientos múltiples, lo normal es que las criaturas nazcan antes y sean bajo peso. Por lo tanto, en los hechos, estas 3 situaciones suelen darse al mismo tiempo. Si las situaciones se dan al mismo tiempo, ¿ya? Se entiende que yo elijo el más largo, se aplica el más largo, que es obviamente, es como obvio, pues, digamos, si tengo dos, los dos bajo peso seguramente van a ser y los dos prematuros, yo entiendo que se amplía a 18, no obstante, en términos generales yo debiese ampliar una semana por cada una de las criaturas adicionales, ¿ya? Ahora, tenemos este postnatal común y corriente, el ampliado y el prorrogado. ¿Por qué yo hacía tanto énfasis en el hecho de que aquí hay una línea divisoria entre el pre y el post? ¿Ya? Porque en el prenatal prolongado, si es que ocurre, yo no le puedo comer días, eventualmente al post. Pero en el esquema general, yo tengo las 12 semanas originales del postnatal y después viene el postnatal parental, que son, en términos generales, porque ahora lo vamos a explicar, 12 semanas más. Pero si yo tengo estas 12 semanas bajo un ampliado, se entiende de que las 6 semanas adicionales sí le comen tiempo al postnatal. O sea, del pre al post no se come tiempo, pero entre el postnatal común y corriente y el postnatal parental sí se come tiempo. Porque ahí en el fondo, imagínense, nosotros tuviésemos un postnatal suplementario en el sentido de que una enfermedad le impide a la madre volver al trabajo, pero no sabemos de antemano cuánto dura. Entonces, en la cabeza del código es, si dura 2 años, yo después de esos años no puedo permitir que después se tome el postnatal parental y esté 2 años y medio fuera, digamos, sino que tengo que entender de que las figuras relativas al postnatal prorrogado o ampliado sí le comen días al postnatal parental. ¿Ya? No se suman, no se acumulan, sino que se comen. Pero nunca de pre a post, siempre de post a post. ¿Ya? En el postnatal parental, yo recuerdo perfectamente la discusión de este proyecto de ley que después se llevó a las modificaciones que se hizo en el 201 y siguiente del Código del Trabajo, que se estableció como una norma de fomento de la corresponsabilidad entre los padres, digamos, o sea, como la primera gran norma de corresponsabilidad que hubo dentro del sistema jurídico chileno, o sea, como una especie de reclamo que existía incluso dentro de los mismos padres en torno a que ellos querían estar más presentes en los primeros días de la vida de sus hijos, ¿ya? Pero la verdad es que como quedó, no apunta para nada en ese sentido. Y de hecho, la otra vez me decía, me contaban en una jornada de que los padres que usan el postnatal parental son 0,7%, o sea, menos de 1 cada 100. O sea, necesitamos como 200 niños para que sea un padre y medio, por así decirlo. O sea, menos de un padre por cada 100 niños utiliza el postnatal parental. Ahora, uno se lo puede achacar, digamos, normas culturales y todo. Sí, ningún problema. Pero también tiene que ver con el diseño. ¿Ya? Con el diseño jurídico que tiene este postnatal parental, que es más o menos es muy como poco practicable en los hechos. ¿Ya? Poco practicable en los hechos. Ahora, el postnatal parental, ¿ya? A diferencia del postnatal común y corriente, suplementario ampliado, que es un descanso, en este caso, ahora sí que estamos hablando de un derecho. ¿Ya? O sea, aquí ya dejamos de descansar, por ejemplo, en la lógica del código, sino que estamos hablando directamente de una especie como de permiso. Y este postnatal parental puede ser en jornada completa o bien en jornada parcial. Lo que dice el Código del Trabajo es, si usted va a hacer uso del postnatal parental jornada completa, usted puede estar con este permiso 12 semanas
después del término del postnatal común y corriente. O sea, ahí estamos con los 6 meses. Pero también puede existir la opción de hacer uso del postnatal parental en jornada parcial. Y aquí sube de 12 semanas a 18 semanas. O sea, yo voy y trabajo media jornada y la otra media jornada media. Lo que sí es que aquí se deja claro que uno tiene acceso a la mitad del subsidio y que eventualmente el empleador tiene que cumplir con el pago de la mitad de la remuneración. Yo esta segunda forma creo que la vi una vez en mi vida. ¿Ya? O sea, yo una vez en mi vida he visto una madre que dijo voy a hacer uso del postnatal parental en forma de 18 semanas media jornada. Pero era la dueña de la empresa, era la gerente general. Entonces, claro, ella no tenía el tema del reemplazo ni nada asociado, porque el problema que genera esto es que incluso muchos empleadores les dicen a las madres, oiga, ¿sabe qué? Yo prefiero que se vaya usted de 1 a 12 semanas porque no me genera tanto atado con el reemplazo, mientras que encontrar un reemplazo por media jornada durante 18 semanas a mí me genera todo un problema dentro de la empresa. Entonces, siempre se prefiere en el fondo la opción de jornada completa, ¿ya? Pero la estructura del código es 12 completa, 18 si es que se decide hacer una jornada parcial. Y en el caso de la segunda opción, en el caso en que nosotros estemos presentes a propósito de la jornada parcial, tiene que avisarse por parte de la trabajadora al empleador con 30 de anticipación al término del descanso postnatal. O sea, cuando la criatura tiene 2 meses, digamos. 30 días antes, un mes antes de que termine el postnatal común y corriente, hay que enviarle una carta certificada al empleador señalándole de que uno va a hacer uso del descanso postnatal en su modalidad de media jornada. Si nada se dice, se entiende que uno optó por la jornada completa. O sea, por lo tanto, solamente hay que mandar la carta en la eventualidad de que se quiera hacer uso de la fórmula postnatal parental en modalidad media jornada, 18 semanas. ¿Ya? Con todo, el legislador señala de que el empleador puede negarse a esta fórmula de uso por ser, por ejemplo, incompatible con las funciones de la trabajadora y su relación con la empresa. Y en caso de negativa con del empleador, lo que tiene que hacer la trabajadora es hacer uso de las 12 semanas en jornada completa. Entonces, como que tanto derecho no es tampoco, digamos. O sea, yo tengo la opción de las 18 semanas en media jornada. Si la quiero usar, tengo que mandar una carta certificada 30 días antes del término del vencimiento del postnatal. Si no digo nada, se entiende que opto por la jornada completa. Y aun cuando yo mande la carta, si el empleador se niega, tengo que hacer uso del postnatal en la versión jornada completa. ¿Ya? Entonces, esa es como la lógica, lo que habla de que en el fondo este famoso tema de la media jornada tampoco es, digamos, o sea, qué bruto, qué opción, no es un derecho, eso voy, ¿ya? No es un derecho porque cuando usted conceptualiza un derecho, ese derecho no puede ser negado por un empleador para su ejercicio, ¿ya? Y en este sentido estamos aquí, un poco lo que pasa por teletrabajo. Yo no sé si alguno de las personas que están acá, los dirigentes que trabajan en empresas, han tenido este problema con el ejercicio del teletrabajo para efectos del cuidado de los menores de 12 a 14 años, que es un tema que domina muy bien la profe Varas, que creo que lo va a asumir en la escuela, que es, claro, la madre puede ejercer eventualmente este derecho. Se me enfermó el hijo, tengo que quedar en la casa, no tengo con quién dejarlo, quiero hacer uso de teletrabajo, pero eso puede ser negado por un empleador en la medida en que el empleador acredite que las funciones para las cuales está contratada esta trabajadora requieren de presencialidad en su ejecución, ¿ya? Y cuando uno configura, así como en términos de técnica, digamos, cuando uno configura un derecho, pierde la calidad de derecho en la medida que yo lo supedito a la voluntad del empleador. Porque el empleador no es mi igual, ¿ya? Mi empleador es mi superior. Por lo tanto, no tengo ninguna oportunidad como de rebatir eventualmente esta decisión. Entonces,
todos estos derechitos, por así decirlo, que están contemplados en el código, uno el otro, por ejemplo, el de teletrabajo, no tienen un carácter de derecho propiamente tal mientras uno mantenga su ejercicio supeditado a la voluntad de la parte empleadora y que parte distinta. Ya, eso es un error garrafal que comete el código en bastantes en bastantes puntos. Así, disculpe que me aparte un poco, pero que yo creo que les pasa todos los días a ustedes. Por ejemplo, siempre me tocó en la escuela de Derecho de la Chile y su escuela sindical que hay trabajadores que están sometidos a jornadas excepcionales de trabajo. Clínicas, hospitales, minerías, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el sistema turno, ya el 1x1, el 2x1, el 3x1, etcétera. Y en ese caso, el límite máximo de duración de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas, a diferencia de la hipótesis a la cual vamos a llegar en la jornada ordinaria de trabajo, que es de 40. Entonces, cuando se implemente la norma de las 40 horas en términos como completos, vamos a tener un sector que tiene jornada ordinaria de 40 y los trabajadores en jornada excepcional van a tener 42. Si usted es enfermero, enfermera o trabaja en el gremio de la salud, está aquí, ¿ya? Y respecto de este exceso de 2 horas, existe la posibilidad de imputarlo al descanso anual, o sea, ir sumándolo al descanso anual, o bien ser compensado con acuerdo del empleador, lo que a uno le anula básicamente el derecho, ¿ya? O sea, no puede existir una discusión con el empleador respecto de la imputación de estas 2 horas. Lo que implica en el fondo es que usted tiene una jornada ordinaria de trabajo superior a las 40. O sea, nunca existió su jornada de trabajo conforme a las 40 y en realidad fue un engaño, por así decirlo. Entonces, por ahí hay que tener como mucho ojo cuando uno dirigente así se pone a negociar y encuentra como esta yayita en la legislación. Hay derechos que no lo son, ¿ya? Uno de esos es este, ¿ya? Uno de esos es este. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El postnatal parental, como yo les venía diciendo, si hay alguien aquí cincuentona para arriba, igual que yo, que estuvo presente en la discusión del proyecto de ley, sabe que se ofreció dentro de la oferta legislativa como una especie de verdadero avance en torno al derecho de los padres. Tenemos un descanso postnatal que también puede ser ejercido por el padre bajo determinadas hipótesis, ¿ya? El problema es que esa hipótesis es tan residual que se ha obtenido lo que yo les venía comentando de que el ejercicio de este derecho en realidad es de un 0,7% de los padres. ¿Por qué? Dentro de este postnatal, ¿ya? Dentro de este postnatal, previa decisión de la madre, el código señala que le puede ceder a partir de la 7ª semana y por el número que la madre indique, una cantidad de semanas específica para que haga uso de este descanso. Fíjense en la forma en que el código lo presenta, ¿ya? Previa elección de la madre, ¿ya? A partir de la 7ª semana, la madre puede ceder una cantidad específica de semanas al padre para que haga uso del postnatal parental y sea él el que se quede con la criatura y eventualmente la madre vuelva al mundo del trabajo. ¿Ya? O sea, 12, hicimos 6 y a partir de las 7, o sea, la segunda partecita, por así decirlo, la segunda patita, ¿ya? Eventualmente se la puedo ceder al padre, ¿ya? Entonces, esta hipótesis, ojo, se aplica solamente si ambos padres son trabajadores. Ya, si la madre se queda en la casa o no tiene trabajo, este padre eventualmente no puede hacer uso de este descanso. Tienen que ser ambos padres trabajadores. Pero lo que llama la atención es la forma, digamos. Es como la madre es dueña de este derecho al postnatal parental. Por lo tanto, ella elige primero si cede semanas y segundo, si una vez que la cede, por cuántas de ellas. Y es absolutamente impracticable, eventualmente, porque es muy raro decir, por ejemplo, tengo a la criatura 5 meses, ¿sabe qué? Ahora yo me voy a volver a trabajar y usted se queda un mes. Después de, o sea, es una cosa como muy tirada de las mechas en el día a día. O sea, como que cuesta mucho encontrar
un sistema que se acomode con estas reglas, ¿ya? Y esto era peor antes, y de hecho requirió una reforma legal, porque antiguamente, en esta hipótesis, más encima se aplicaba un subsidio equivalente a la remuneración de la madre, o sea, que después hubo que aclarar a través de una reforma legal que en realidad, en este caso, el subsidio va a equivaler a la remuneración del padre o madre que esté haciendo uso del subsidio. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, es un hecho, y todas nosotras lo sabemos, que existe brecha salarial en nuestro país, ¿ya? Entonces, suponga que el padre tiene una remuneración de 2 millones y la madre tiene una remuneración de 1 millón, ¿ya? Que es algo súper normal, ¿ya? Súper normal. Entonces resulta que más encima, antes la ley decía, si en el caso de que el padre haga uso del descanso postnatal, él va a recibir el subsidio, pero basado en la remuneración que servía de base para la madre. Por lo tanto, tenía 1 millón. Entonces, ahí hasta la propia madre era la que le decía, no, usted sabe que se queda trabajando porque eventualmente nos va a disminuir mucho el ingreso familiar si es que se hace uso de este descanso. Entonces dijeron, ya, para fomentar la participación de los padres, vamos a decir, en el caso de que los padres hagan uso de este descanso, el subsidio va a ser equivalente a su remuneración. Pero ni así participó, ¿ya? Entonces, también en el fondo es como una especie de cosa así como extraña, ¿ya? Ahora, el 6 meses es mucho si uno lo analiza en relación con el derecho comparado, ¿ya? O sea, cuando uno ve los distintos ordenamientos jurídicos de los distintos países, europeos, latinoamericanos, etcétera, la verdad es que un postnatal parental, o sea, un postnatal, entre comillas, si uno suma todo de 6 meses, aparece como excesivamente largo. Y no obstante, uno, cierto que los chiquititos son como muy chicos y muy dependientes de la mamá todavía a las 6 meses, pero siempre parecen como largos. En general, lo que uno observa en el derecho comparado son 4, ¿ya? 4 meses es como la regla para efectos del descanso postnatal. Pero lo que sí pasa es que, por ejemplo, en el derecho español, eligen quién lo va a usar. O sea, el prenatal es solamente de la mamá, pero eventualmente cuando la criatura nace, se elige cuál de los padres va a hacer uso. ¿Ya? O sea, es como decirle, mire, ¿sabe qué? Padres, les doy 4 meses, ustedes vean cómo los van a usar. ¿Ya? Y los pueden partir. Entonces puede decir, ya yo me voy 2, tú te quedas 2, qué sé yo, 1 y 1, etcétera. Pero también el padre perfectamente puede decir, ya yo me voy a quedar cuidando a la criatura y me voy a quedar los 4 meses con la criatura. No hay ningún problema, porque como les digo, o sea, se entiende que protege a la persona trabajadora, no a la criatura. Entonces no está excesivamente pegado a la madre, digamos. Y eso fue un tremendo avance, que es lo que eventualmente se estaría discutiendo en el Congreso, porque bajó las barreras de entrada de las mujeres al mundo del trabajo. Porque cuando uno divide el riesgo, básicamente de no estar, uno entiende que ahí se empieza a considerar tanto mujer como hombre para efectos de la postulación a los nuevos puestos de empleo, ¿ya? Entonces, aunque en los hechos lo use más la madre, da lo mismo, pero jurídicamente, yo digo, cuando digo los dos pueden, uno dice, ah, da lo mismo contrato cualquiera de los dos, ¿ya? Porque eventualmente los dos pueden. Entonces, por ahí en el fondo van las modificaciones. Ahora, de aquí quizás prefiero que ni lo saquen en realidad, porque quizás qué cosa va a salir en estos tiempos, ¿ya? Ahora, estos son los derechos principales asociados. Hay otros derechos que no es que yo diga que son de menor importancia, porque hay algunos que son vitales, eventualmente para las familias, no para las madres, digamos, para las familias. Pero en términos como de estructura del Código del Trabajo, sí se miran como derechos un poco como más bien de carácter accesorio, ¿ya? Que son los que nosotros vamos a ver, pero son terriblemente importantes porque los ve todos los días, ¿ya? Y si son dirigentes o dirigentes, yo me atrevo a decir, y si son del sindicato de manipuladoras de alimentos, me atrevo a decir que lo han defendido, pero con sangre en sus respectivas empresas, ¿ya? Primero, permiso por enfermedad grave del menor de 1 año, ¿ya? Ahí está el famoso artículo 199, que yo se los dividí en 2 partes, ¿ya?
El primero es el que dibuja la hipótesis respecto de la enfermedad grave del menor de un año. Y el segundo es el que establece quién de los padres eventualmente va a poder hacer uso de este permiso, ¿ya? Entonces, lo que se requiere eventualmente en este caso, que es que el menor de un año tenga una enfermedad grave, circunstancia acreditada mediante certificado médico, ¿ya? O por servicios que tengan a cargo en este caso del menor, que requiera, en este caso, que la madre, fíjense, se quede en el hogar, ¿ya? O sea, no solamente basta con decir que es grave, sino que requiere en el fondo que la madre se quede al cuidado, en este caso, de este menor, ¿ya? En la primera parte, si se fijan, en la parte de acá, no sé si se alcanza a ver en la diapositiva, fíjense que la primera parte del artículo dice, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio, ¿ya? O sea, aquí seguimos hablando en el fondo del subsidio que es canalizado a través de la licencia médica, pero implica el pago de la remuneración, en este caso para la madre. Entonces, después vino la norma en que aclaró que en el caso de que ambos padres sean trabajadores, miren, cualquiera de ellos y a elección de la madre, nuevamente, esta cosa de la mater, digamos, nuevamente, podrá gozar del permiso y los subsidios referidos, ¿ya? Entonces aquí, menor de un año que requiera por enfermedad grave del cuidado de la madre en el hogar, da derecho a este permiso. Este permiso se financia o solventa con el mismo subsidio que solventó tanto el postnatal parental como el postnatal común y corriente. Y que no obstante ese financiamiento se canalizan ante la misma forma administrativa de la licencia médica. O sea, lo paga FONASA, lo paga ISAPRE, que después genera un crédito contra el Estado en que el Estado le devuelve en este caso los montos que hubiese pagado por estos permisos, ¿ya? Es un derecho en el caso siempre de enfermedad grave del menor de un año. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque se llama igual que este, pero no es igual que este, ¿ya? Aquí estamos hablando del permiso por enfermedad grave del menor de 18 años, ¿ya? Cuando en realidad uno sí podría hablar de un derecho en el caso del menor de 1, pero no puede hablar de un derecho en el caso de la enfermedad grave del menor de 18 años. Y aquí está la norma del artículo 199 bis del Código del Trabajo. La salud de un niño o niña mayor de un año y menor de 18 que requiera el cuidado personal de su padre o madre con motivo de un accidente grave, una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte. O sea, estamos hablando de que se está muriendo, ya se está muriendo. Tanto el padre como la madre trabajadores tendrán derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo. Ojo, que ahí la Dirección del Trabajo ha dicho tanto él como ella, por lo tanto pueden los dos. ¿Ya? Los dos pueden hacer uso al mismo tiempo, ¿ya? De este tipo de permiso, ¿ya? Para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año. ¿Ya? O sea, se pueden ausentar una cantidad de horas equivalente a 10 días, por así decirlo. ¿Sí? O sea, 80 horas. Si yo trabajo 8 diarias, son 80 horas, ¿ya? Distribuidas a elección del trabajador o trabajadora en jornadas completas, parciales o combinación de ambas. ¿Ya? O sea, 80 horas, eventualmente si yo trabajo 8 horas diarias, en este caso como máximo. ¿Por qué le digo que en realidad no es un permiso? Porque en este caso, no obstante, el empleador lo paga, ¿ya? O sea, lo que se está diciendo es, cuando yo hago uso de este permiso, no da lugar a que me descuenten remuneraciones, sino que se paga. Pero yo después tengo que compensarle al empleador a través de restarle días al feriado anual o eventualmente trabajar horas extraordinarias. Ya me van a disculpar el comentario. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! ¿Ya? Estamos hablando de una situación
como señala el 199, imagínense los requisitos que impone. Riesgo de muerte y con riesgo de muerte, o sea, tenemos un hijo o hija que se está muriendo. Y en este caso se establece un límite primero de uso de 10 equivalente a horas, de 10 jornadas. El empleador los paga, pero no es un derecho. ¿Por qué? Porque después los tengo que devolver. Y yo ahí simplemente me planteo, bueno, ¿cuándo los tengo que devolver? ¿Los tengo que devolver cuando mi hijo se murió? Digamos, y después el mismo código precisa que lo tengo que devolver a través de restarles días a mi feriado anual, o sea, de vacaciones, o bien, en su defecto, con acuerdo del empleador, como dice, ¿ya? Trabajar horas extras para devolver las horas que dediqué al cuidado de un hijo o una hija con riesgo de muerte. ¿Ya? O sea, tremendo. ¿Ya? Tremendo, pero es lo que hay. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque este permiso por enfermedad grave del menor de 1 año, o bien el permiso por enfermedad grave del menor de 18 años, son normas que yo he visto que en la práctica de la negociación colectiva suelen ser modificadas. O sea, aquí tenemos como una base que da el Código del Trabajo, pero que los sindicatos pueden agarrar mucho para mejorar esta base que es bastante miserable, digamos. O sea, por ejemplo, una vez me parece que lo vi en el sindicato de Esval, de la sanitaria, en que el 199 lo arreglaron y eliminaron la fórmula de la devolución o de la compensación del permiso. O sea, ellos dijeron que este permiso iba a proceder en la hipótesis del 199, pero ojo, no hay obligación, a través del contrato colectivo se estableció que no había obligación ni de restar días del feriado anual, ni de compensarlo con horas extras. Entonces así se va mejorando el estándar como paupérrimo que establece el Código del Trabajo para este tipo de permiso. ¿Ya? Ahora, uno súper importante en la alimentación, ¿ya? El derecho a alimentación del artículo 206, recientemente modificado para que también lo puedan ejercer los padres, ¿ya? A través de la ley de corresponsabilidad de la 21.647, ¿ya? Yo creo, junto con el beneficio de sala cuna, deben ser de los que mayor interpretación administrativa han tenido. O sea, cuando uno mira los dictámenes de la Dirección del Trabajo, uno dice, ¿dónde hay más dictamen, por así decirlo? En el tema de alimentación, o la hora de alimentación, y en el beneficio a la cuna. Y ahí es donde tenemos más actividad. Lo que he dicho sea de paso, si tenemos más actividad es porque más se incumple, según yo. O sea, si, cuando la Dirección del Trabajo empieza a generar más interpretación de dictámenes, es donde más se incumple. ¿Ya? Miren bien, porque uno aquí es como que presupone, así, uno dice, sabe, yo tengo el derecho a la alimentación. Miremos bien lo que dice el 206. ¿Ya? Las trabajadoras, así empieza, se modificó, pero así empieza, tendrán derecho a disponer a lo menos de 1 hora al día. Nuevamente, el llamado a las instituciones, a los organismos sindicales. Dice a lo menos. No hay ningún problema para que lo mejoren. Ya, o sea, 1 hora al día, mejorémoslo por contrato colectivo a 2. Para dar alimentos a sus hijos menores de 2 años. Nuevamente llamado a las organizaciones sindicales, subámoslo a 3. Ya, así, pum. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las formas a acordar con el empleador. Cualquier momento dentro de la jornada del trabajo, dividiendo la solicitud de la interesada en 2 porciones, postergando o adelantando media hora o 1 hora el inicio o término de la jornada de trabajo. ¿Ya? O sea, me puedo salir en cualquier momento, ¿ya? Lo puedo dividir, ¿ya? En 2 porciones en general, lo puedo dividir en 2 porciones y además, en el fondo, puedo postergar o adelantar los tiempos de ingreso o salida de la jornada en media hora o 1 hora, dependiendo si lo estoy dividiendo o no lo estoy dividiendo. ¿Ya? Al inicio y término de la jornada de trabajo, que es lo que yo más he visto, por lo menos, en el uso diario. O sea, siempre he visto que en general se hace atrasando 1 hora el ingreso al trabajo o bien adelantando 1 hora la salida, ¿ya? Donde tenemos que tener como mucho ojo y eventualmente por si nuestras trabajadoras nos están con problemas con este. Primero, este derecho se ejerce en el lugar en donde el menor se encuentre.
Y esto es relevante porque el derecho, no obstante, estar conceptualizado en el 206 como una hora, incluye el tiempo de traslado. Por lo tanto, si eventualmente el lugar donde está el menor está a media hora de mi trabajo, yo le tengo que sumar esa media hora de ida y de vuelta. ¿Ya? Así lo ha dicho claramente la Inspección del Trabajo. Y si usted ve como dirigente que no le están cumpliendo eso en la empresa, vaya y denuncie, ¿ya? Porque él está como muy, muy establecido de que se incluye el tiempo de traslado. Y tanto el tiempo que se utiliza para la alimentación como el tiempo de traslado se considera como tiempo trabajado. Por ende, no puede restarse remuneración alguna a las trabajadoras eventualmente por el ejercicio del derecho a la alimentación establecido en el 206. ¿Ya? También, o sea, como que, disculpe, que yo en el ejercicio he visto cada cosa, de repente interpretaciones raras que... Una vez vi una empresa que dijo que este derecho podía ejercerse solamente en el caso de que la madre estuviera dando a pecho, porque ese era el sentido de la historia de la ley, o sea que era como para mantener la lactancia, una cosa así. Yo no sé dónde habrá visto eso ese empleador, no me acuerdo qué empresa fue, ¿ya? Pero que como el sentido de eso era eventualmente la alimentación yo solamente la tengo que otorgar en el caso de que la mujer esté amamantando. Mentira, ¿ya? O sea, alimentación, ni siquiera tengo que acreditarle a un empleador que le estoy dando alimento al menor. Nada que ver, digamos. O sea, es simplemente este derecho. Y ahora último, con la implementación de la ley de corresponsabilidad, se señala que por acuerdo del padre y madre, el padre también puede ejercer este derecho, lo que excluye a la madre, ojo. No es como el Profesora, beneficio anterior. ¡Ay, ay, ya! Ya, me asusté, no importa, no se preocupe. Dele nomás, hay pregunta. Yo sí, sabía. Sí, son las 8 por si acaso. Le voy a dar una pregunta. sí. ¿Hasta qué Bien, bien hora breve, es? profesora. Hasta las 8. Ah, chuta, ya. Profesora, bien breve. En este Sí. caso, ¿la madre podría hacer uso además de su hora de colación? Es decir, que ella salga en la hora de colación, se tome la hora de colación y agregue el resto del permiso. Sí, sí puede. La Dirección del Trabajo también lo ha dicho. Sí, sí puede, porque puede ser al inicio, al término, se precisa, o en cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. Lo puede sumar a la hora de colación sin ningún problema. ¿Ya? Si es que hay ningún problema, ¿ya? Y ahora, por último, disculpe que no me haya dado cuenta de la hora porque estos temas están para diplomado, ¿ya? Por último, el famoso beneficio de sala cuna, ¿ya? Beneficio de sala cuna. Empresas que ocupan 20 o más trabajadoras. Primer requisito. Necesito 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil. Dependiente si están en edad de tener hijos, por así decirlo, ¿ya? En cualquier edad o estado civil. Deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de 2 años y dejarlos mientras estén en el trabajo, ¿ya? Ojo, ese es el beneficio, ¿ya? El beneficio original es tener salas anexas e independientes al local de trabajo donde dejarlos, ¿ya? Mientras yo esté en el trabajo. Lo que pasa es que el código da una fórmula alternativa que consiste en que se entiende que el empleador también puede cumplir este beneficio pagando la sala cuna. Y paga la sala cuna siempre y cuando esa sala cuna esté autorizada por el Ministerio de Educación. Ahora, antes era Junji, la sala cuna Junji, digamos, esté autorizada por el Ministerio de Educación para funcionar como tal. Primera pregunta que les ha puesto. ¿Qué sala cuna? ¿La que elige la madre o los padres o la que elige el empleador? Y ahí la dirección ha dicho la que elige el empleador, ¿ya? Por lo tanto, eventualmente el empleador sí puede ponerles problemas en torno a cuál es la sala cuna que ellos van a pagar, porque se entiende que son ellos los que están cumpliendo con el derecho,
Esa es la primera hipótesis, ¿ya? Siempre esto es de mutuo acuerdo y hay que tratar de que sea mutuo acuerdo porque eventualmente si uno se pone pesado con la sala cuna, el empleador le puede salir con algún chiste, ¿ya? Segunda gran duda en este tema, antes que me la pregunten porque estamos en la hora. ¿Se puede pasar esta plata directamente a los padres para que estos padres puedan usarla en el pago de la madre en realidad, porque está focalizado en la mujer, digamos? La puede utilizar en el pago de la sala cuna que quiera, por ejemplo, complementando el precio, o bien, como se suele decir, se la paso a mi mamá para que mi mamá se quede con la guagua en la casa y no tener que sacarla. O sea, hay mil formas alternativas en que uno puede enfocar el cuidado, ¿ya? Me ha tocado ver negociaciones colectivas en donde los sindicatos y los empleadores están de acuerdo en que ellos le quieren pasar la plata a la madre, ¿ya? Mire, ¿sabe qué? Saquemos el promedio, cuánto cuesta una sala cuna, cuánto me costaría a mí pagarla, se la paso a usted. Y usted utiliza esa plata, me tiene a mí por dado por cumplido el derecho, utiliza esa plata y se la pasa a la mamá, o bien pone un diferencial y así pagan una sala cuna que en realidad a mí me gusta, está más cerca, lo que sea, ¿ya? El problema es que en estricto sensu eso no se puede, ¿ya? Porque eventualmente cuando un empleador pasa esta plata a los trabajadores, tiene que buscar una glosa distinta al beneficio a la cuna para justificar esta plata. Y finalmente pasa a ser considerada como parte de la remuneración, ¿ya? Porque, insisto, lo que le impone el código al empleador es la obligación de tener un lugar y eventualmente de pagar en una sala cuna de aquellas autorizadas por el Ministerio de Educación. ¿Ya? Hasta ahí llega el código. Si lo quieren mejorar por vía colectiva, mucho cuidado, porque si uno utiliza estas fórmulas en las cuales uno va y le pasa la plata a los trabajadores, realmente el empleador lo va a tener que llevar a gasto como si fuese remuneración, ¿ya? Y eso implica que cotiza, que impone y que eventualmente va a aparecer incluso en la liquidación de remuneración, ¿ya? Entonces hay que ver muy, muy, muy bien cómo se dibuja en este caso este beneficio, ¿ya? Así que en aras del tiempo, bueno, y que en realidad también se me acabó la presentación, ¿ya? Les doy las gracias a todos y a todas, los felicito mucho por estar en esta oportunidad acá. Ah, muchas gracias, no lo escucho, pero los veo. No lo escucho, muchas gracias, los felicito y felicito también. Abrazos para ustedes y a los miembros de la escuela sindical. Me deben un café. Ah, no me lo tomé porque no fui. Pero ojalá nos podamos ver pronto, ¿ya? Ahí se lo haremos, profesora. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchos saludos. Chao. Chao. ¿Le puedo hacer una consulta rápida? Así como una asesoría, pero súper rápida. Me consultó hoy una socia que, bueno, es de otra parte, ¿no? Es su pareja que está teniendo una situación con el tema del pago. Es del rubro de la construcción, pero tiene contrato plazo indefinido. Y dice que tiene problemas con el pago porque al principio les pagaban tarde, 30, 31. Ahora le hicieron firmar un anexo que pueden hasta el 5, bueno, legalmente está bien. Pero me comenta como que qué pasa si, qué más allá de una denuncia puede hacer si se pasan del día 5, porque por ejemplo hoy día al mediodía, o sea, hoy día al mediodía todavía no le habían pagado, todavía, no, o sea, ya me preguntó, sí, como que además de yo le dije,